Especialista en el estudio de la coyuntura y perspectivas macroeconómicas. Cuenta con 30 años de experiencia en el estudio de la economía mexicana, principalmente desde las instituciones financieras globales y consultorías internacionales. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lo ha propuesto como subgobernador del Banco de México. El doctor en economía, Jonathan Heath, en Milenio Negocios. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Milenio Negocios. Muchas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Quien nos acompaña es Jonathan Heath, economista, y quien ha sido además nombrado por el presidente electo como propuesta para el subgobernador del Banco de México. Muchas gracias por acompañarnos, Jonathan. Un placer. Creo que quiero iniciar con recuerdo una entrevista que dio, no recuerdo si fue un poco antes de las elecciones, en donde decía que la economía mexicana necesitaba una sacudida. Y yo quiero entender un poco qué quiere decir una sacudida, y quiero entender también si hay sacudidas buenas y sacudidas malas a la economía, o cómo entender un poquito en retrospectiva también ese comentario. Bueno, este sexenio hemos tenido un crecimiento promedio anual que no llega ni al 2,5%. Sí. Y en este sexenio es la primera vez desde 1980 que tenemos datos donde no hemos tenido una recesión que implica una tasa negativa de crecimiento. A pesar de no haber tenido una tasa negativa, el crecimiento promedio ha sido verdaderamente mediocre. Se debe a la caída en la producción petrolera, se debe a varios diferentes factores, y uno en especial ha sido el gasto público, que ha perdido ahora sí que total eficiencia. No ha contribuido al crecimiento económico, no ha ayudado a reducir el número de pobres. Entonces realmente necesitamos un gobierno que gaste diferente y que gaste mejor. Y esa es una sacudida, o sea, un cambio en la forma de gastar. Exactamente. Ahora, ¿cómo se gastaría entonces bien? Pensando también en las declaraciones que hemos estado viendo, ¿no? Los mercados se han movido de manera interesante, ha habido volatilidad, no solo en los mercados, también en el tipo de cambio, ¿no? Estamos viendo una administración que va a tomar apenas la oficina, pero que ha estado moviendo mucho la economía. Entonces, uno de los temas es, por ejemplo, el aeropuerto, en donde pues ese gasto ya no se va a hacer de la misma manera, se va a cambiar, ¿no? ¿Es gasto en infraestructura? ¿Es gasto en qué? Pues yo creo que es cuidar cada peso que se gaste y que se gaste bien. Ya realmente una de las urgencias es tener una inversión pública, o sea, gasto en infraestructura, porque si vemos la tasa de crecimiento de la inversión pública de los últimos 8 años, tenemos 8 años consecutivos donde ha ido a la baja, la baja, la baja. O sea, nunca hemos visto un gobierno como este gastar tan poco en construir una infraestructura que realmente necesita el país. ¿Es ahí en donde tenemos que poner un foco, entonces? Yo diría en toda obra de infraestructura que puede contribuir a que la actividad económica se puede desempeñar mejor. Por ejemplo, una buena carretera, pues podemos llevar en una forma más eficiente bienes de aquí a acá. Entonces eso conviene. Infraestructura que ayude a que el resto de la economía, el sector privado, puede desempeñar mejor sus negocios y crecer más y crear más empleos. Una de las cosas que hemos estado escuchando es que la volatilidad, bueno, es cierto, la volatilidad causa incertidumbre en los inversionistas. ¿Qué podemos esperar? ¿Vamos a ver una caída en la inversión? ¿Vamos a ver un incremento después en 2019? ¿Qué es un poco lo que se está viendo? La incertidumbre causa volatilidad y la volatilidad causa incertidumbre. Sí. Las dos cosas. No, yo creo que, pues, parafraseando una plática que tuve con Carlos Usa, creo que lo resumió muy bien. Dice que esto va a ser como una montaña rusa. Sí, va a haber momentos que vamos a ir subiendo bien y de repente va a haber bajadas repentinas y nos vamos a asustar y de repente otra vez bien. Entonces, pues lo único que esperamos es que todos estos cambios, que son muchos, y cambios yo diría drásticos, esta sacudida realmente sea para bien. Eso es lo que esperamos. En lo general yo tengo que estar de acuerdo.
En lo particular, en alguna que otra cosa, pues sí, ahí sí pudiera discrepar. Ahí sí depende cada punto en específico. Pero creo que en general lo que está prometiendo hacer el nuevo gobierno lo tenemos que tomar como algo positivo. Okay. Uno de los temas, de hecho, importantes en términos macroeconómicos es la recaudación fiscal. Ha habido una propuesta de reacomodar, ¿no?, la recaudación en términos de IVA y de ISR. Ahí quiero entender un poco cómo afecta y dónde están esos puntos sobre las IES que debemos poner. Bueno, yo veo, ahí sí pudiera no estar de acuerdo, en donde quieren bajar las tasas del IVA y del ISR en la zona fronteriza del país. Yo creo que eso crea discrepancias donde las empresas se dan de baja aquí y se van a darse de alta allá para pagar menos, pero siguen operando acá. O sea, se presta a toda una serie de maniobras que la verdad no creo que son muy beneficiosos al final de cuentas. Va a reducir la recaudación cuando lo que se necesita el nuevo gobierno es recaudación. Y también yo creo que pues si vamos a bajar el IVA y el ISR en alguna zona, pues que no sea en la zona más próspera del país, que es la zona norte fronteriza, sino mejor en la zona sur, donde más quizás se necesitan. Otro de los temas es el de salarios. Y creo que, a ver, nadie se va a poner a un incremento en el salario mínimo, pero quiero entender, porque sí hubo esta discusión, incluso cuando el último incremento del salario mínimo a 88 pesos, hubo toda una discusión de lo que podría o no podría afectar en la inflación, ¿no? Y pensando en el Banco de México, cuyo mandato principal además es el cuidado de la inflación, ¿cómo se logra un balance entre una propuesta que además, no sé, yo tengo dos datos. Primero se había dicho creo que 102 pesos y después 176. ¿Cómo se logra un balance o qué tanto puede o no afectar entonces en el paraguas de la inflación? Bueno, lo primero que habría que considerar es que el salario mínimo en México es ridículamente mínimo. Es de los más bajos del mundo. Yo creo que en su momento se utilizó con una cierta estrategia, pero esa estrategia se exageró y llegó a un nivel tan bajo que ya es hasta casi irrelevante que es tan bajo, ¿no? O sea, un ejemplo que yo siempre he dado, en los 80, si yo quería tener a alguien que para el servicio doméstico remunerado en mi casa, pues yo le pagaba ni la mitad del salario mínimo porque era muy elevado el salario mínimo. Pero ya después, para fines de los 90, desde hace 20 años para acá, pues es imposible conseguir un servicio doméstico remunerado si no le pagamos 3 o 4 veces el salario mínimo. Hay un gran margen para subirlo sin tener realmente una afectación. Ya el año pasado incluso se le dio un fuerte aumento significativo y realmente no pasó nada. Entonces yo creo que sí hay margen para hacerlo, pero hay que hacerlo de una forma inteligente. Yo creo que sería equivocado hacer el incremento a los 172 pesos de un día al otro. Sí. No, hay que dar aumentos importantes y esperar a ver que no pase nada, que la economía lo puede absorber, otro aumento. ¿Y que otra vez? Y otra vez, y asegurar de que se puede asimilar, que se puede absorber estos incrementos sin tener ninguna repercusión negativa, no solamente en la inflación, sino incluso hasta en la misma generación de empleo. Esto es importante y toca de alguna manera otra cosa que ha hecho, que es el indicador, no me equivoco, el indicador del entorno empresarial mexicano que creó en el IMEF. A mí este indicador me gusta porque creo que da un buen pulso, ¿no?, de lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo está? ¿Y qué es lo que nos está diciendo hoy ese indicador? Bueno, este indicador es indicativo de cómo va la economía. No nos dice el monto exacto en que va a estar creciendo, pero nos dice si debería de crecer más, crecer menos, si se va a desacelerar. O sea, eso es básicamente, como nos da un lineamiento. Y funciona con un umbral que está alrededor de los 50 puntos, y si está arriba de los 50 significa que la economía debe de crecer, entre más arriba más debería de crecer, y si está por debajo la economía está estancada o desacelerándose, o inclusive si está muy por debajo hasta en contracción. Y ahorita estamos muy cerca, apenas arribita de los 50 puntos. Entonces estamos creciendo, pero muy lentamente. No hay indicios de que debería de acelerar el crecimiento. Incluso pudiéramos estar en un futuro de estos siguientes meses desacelerándonos un poco.
Okay. Esto me lleva un poco a la parte de Banco de México antes de que se nos acabe el tiempo. Primero, más allá de entender un poco cómo se sintió con la salida de Ursúa, que fue quien confirmó, ¿no?, que había una propuesta de que entrara como subgobernador al Banco de México. Pero también creo que es interesante esta propuesta en un contexto en donde estamos viendo mucha discusión sobre lo que sucede y no sucede en un momento de tasas al alza. Entonces, aparte de esa parte personal de lo que es ser nominado para esto, quiero entender también qué debemos hacer. ¿Debemos seguir una línea como la Fed? ¿Hemos estado haciéndolo o tenemos que separarnos un poquito de ahí? Pues de alguna forma yo creo que ambas cosas. Es complicado. Digo, primeramente para mí es un verdadero honor que me hayan mencionado, y yo creo que el sueño de cualquier economista o macroeconomista sería ser partícipe en las decisiones del banco. Política monetaria, sí. Pero sí son decisiones muy complicadas, porque de alguna forma u otra la inflación viene bajando después de un shock que ha sido el aumento de los precios de los energéticos, y hay que tratar de asegurar de que sigue bajando y que ese aumento en el precio de los energéticos no vaya a contaminar otros precios. Y esa es la parte donde tiene que lidiar con mucho cuidado cualquier banco central. Y la otra parte es que también con la cercanía que tenemos en Estados Unidos, la interconexión con los mercados financieros, la dependencia que tenemos en flujos financieros en un momento dado, también nos dice que no podemos desincronizarnos por completo de la Reserva Federal. Ahora, afortunadamente, creo que el banco ha hecho muy buen trabajo y ha aumentado el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, lo cual creo que le da cierto margen al banco para no tener que alzar la tasa cada vez que la Reserva Federal lo va a alzar. Entonces tenemos margen para ir reduciendo tantito ese diferencial, pero al mismo tiempo cuidando que la inflación siga definitivamente a la baja, lo cual creo que sí es muy factible. El próximo gobierno ha dicho que ya no va a haber los gasolinazos, que ya no va a aumentar el precio de los energéticos tanto, que va a bajar algún que otro precio, y básicamente los precios de los energéticos es lo que más ha contribuido a la inflación últimamente. Entonces es muy probable que sí tenga margen y que sí podemos empezar a ver tasas a la baja sin desincronizarnos un poco. Si llegara al Banco de México, 3 palabras con las que llegaría a tomar ese puesto. Creo que me gustaría trabajar mucho en la comunicación. Creo que necesita una mejor comunicación, no solamente con los iniciados, sino que la gente común y corriente que no entiende para nada el papel del Banco de México. Creo que tenemos un deber de explicarles a todos qué es lo que hace el Banco de México para poder entender y proteger esta institución que creo que ha hecho muy buen trabajo en los últimos 20 años. Comunicación, nos quedamos en eso entonces. Okay. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá pueda venir otra vez para que sigamos la conversación un poco sobre toda esta parte de Banco de México. No, sería un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan todas las noches de Milenio Negocios y nos vemos la siguiente semana.